Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Santa Marta, Ciudad México, República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Oseas capítulo 12, verso 1 en adelante, donde dice: Efraín se apacienta de vientos y sigue al solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Luego, en el verso 12 en adelante dice: pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. Nuestro tema es: Jacob halló al ángel en Betel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este encuentro del ángel y Jacob es muy importante en el programa divino, porque ahí Dios está reflejando algo muy importante que sucederá con el pueblo hebreo en este tiempo final. Como también fue importante el regreso de Jacob, en donde nuevamente Dios le habló a Jacob y le dijo: yo soy el Dios de Betel. Eso ya está en el capítulo 31 del Génesis. Y en el capítulo 28 está el encuentro de Jacob con Dios en Betel, cuando iba huyendo de su hermano y se fue de la casa de su padre y madre, se fue a la casa de su tío, el hermano de Rebeca. Y ahora encontramos
que Jacob se encontró con el ángel, ¿dónde? En Betel. También tuvo otro encuentro en Peniel, ya cuando venía de regreso hacia la casa de su padre. Ahora, este encuentro de Jacob con Dios en Betel es muy importante, porque Betel significa casa de Dios. Y en la casa de Dios fue que Jacob encontró a Dios. Este pasaje es muy importante, aunque del pasaje que nos habla ahí en la lectura que tuvimos es del pasaje de Peniel, que está en el capítulo 32. Pero ahora veamos el pasaje del capítulo 28 para que veamos bien este encuentro de Jacob con Dios. Capítulo 28, verso 12 en adelante. Ya esto es cuando salió de la casa de su padre Isaac y Rebeca, huyendo de su hermano Esaú, pues se fue a la casa de Labán, el hermano de Rebeca. Y ahora cuando va rumbo a la casa de su tío, que estaba en Aram, o sea que Jacob salió de la parte donde estaba viviendo con Isaac y su madre Rebeca, y fue subiendo, pero vean ustedes, se encontró con el ángel allá en Betel. Ahora veamos este encuentro. Y soñó, vamos a ver, capítulo 28, verso 10 en adelante, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere para comer, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Aquí hizo Jacob un voto a Dios, que es un pacto con Dios, un voto con Dios. O sea, ofreció a Dios el diezmo de todo si Dios lo guardaba en su camino de ida y regreso. Y Dios sería su Dios. Ahora, siendo que Israel es el padre del pueblo hebreo, como también lo es Abraham, Jacob ahí como individuo está representando a todo el pueblo hebreo. Y no solamente representa al Israel terrenal, sino también al Israel celestial. Y ahora, Jacob, cuando salió huyendo de su hermano, fue que se encontró con Dios en ese sueño allá en Betel. Y el nombre de la ciudad era Luz, pero Jacob, por cuanto vio que aquel lugar era casa de Dios y puerta del cielo, le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Y esta escalera de ángeles subiendo y bajando es lo mismo de lo cual Cristo habló en el capítulo 1 de San Juan. Capítulo 1, versos 50 al 50, 49 al 51 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió, esto fue cuando le dijo Jesús, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Suben y descienden los ángeles de Dios. Y ahora esto concuerda con esta escalera que vio Jacob, en donde ángeles de Dios subían y descendían por ella, suben y descienden. Y ahora esta escalera es la casa de Dios. Por eso le colocó por nombre al lugar Betel, porque dijo: esto no es otra cosa, este es un lugar terrible, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y así como Jacob se encontró con esa escalera y se encontró con ángeles subiendo y bajando, y se encontró a Dios en la parte alta de la escalera, el Jacob es espiritual, o el Israel es espiritual, el Israel celestial
se encuentra en esa misma casa de Dios, en donde está esa escalera que es la iglesia del Señor Jesucristo. De edad en edad va en forma de escalera subiendo hasta que llega a la parte alta, que es la edad de la piedra angular, donde Dios estará manifestado, así como ha estado manifestado de edad en edad por medio de los mensajeros de cada edad, ángeles de Dios que han subido y han bajado, ángeles de Dios, mensajeros, los 7 ángeles de mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Y luego subimos a la edad de la piedra angular, la edad más alta, la edad del trono de Dios. Esa es la edad donde en Israel espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero, y en Israel terrenal, el pueblo hebreo, encontrarán a Dios manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y mostrándonos la bendición que Él, conforme a su programa, tiene para todos nosotros. Vean que Dios le habló a Jacob acerca de la bendición de ser heredero él de todo aquel territorio, y que sería ese territorio para él y su descendencia, que sería muy grande. Y Dios se prometió bendecirlo, cuidarlo en todo su camino. Ahora, siendo que es en la casa de Dios donde están los ángeles de Dios que suben y bajan, de los cuales habló Cristo también, de aquí en adelante veréis ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y ahora, esa casa, esa escalera, donde están esos ángeles y donde está Dios en la parte alta de la escalera, es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. También la casa de Dios fue representada en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón, y también en la nación hebrea como nación. Es la casa de Dios. Y ahora, en el Nuevo Testamento ya no está ni el tabernáculo que construyó el profeta Moisés como casa de Dios, ni el templo que construyó el rey Salomón como casa de Dios, donde estaba el nombre de Dios. Pero ahora Jesucristo ha estado construyendo una casa de la cual Él mismo habló, y también hablaron los apóstoles de Dios. Por ejemplo, tenemos a San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 3, donde nos dice, para no leer mucho, leeremos el verso 5 al 6 del capítulo 3 de Hebreos, donde dice San Pablo: y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora hemos visto que en el Nuevo Testamento la casa de Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos los miembros del cuerpo místico de Cristo, y la iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. Y nosotros, como miembros de esa casa, somos parte de esa casa, y como individuos somos casa de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros,
y por consiguiente somos un templo de Dios, de lo cual también San Pablo en Efesios habló en el capítulo 2, verso 14 en adelante, donde dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hebreos y gentiles, hizo uno. Y ese uno es la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo celestial de Dios, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y ahora por medio del Espíritu Santo, al recibirlo y así obtener el nuevo nacimiento, hemos entrado a un cuerpo místico de creyentes llamado la Iglesia del Señor Jesucristo, y esa es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. Y por un Espíritu, al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizado en su nombre, recibir su Espíritu Santo, nacemos en la casa de Dios y venimos a ser parte de esa casa de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahora somos la familia de Dios, hijos e hijas de Dios, la familia de Dios, la casa de Dios, la descendencia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora vean ustedes cuál es el templo de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los redimidos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la Betel del Nuevo Testamento, la casa de Dios, donde han estado estos ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia, subiendo y bajando. Y en la parte alta, vean ustedes cómo la iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo, y es como una escalera. Cada escalón es una edad, y cada miembro de la iglesia de Jesucristo, cuando ha sido manifestado en su tiempo, ha subido al escalón que le ha tocado vivir, y ha estado ahí con el ángel mensajero de esa edad, de ese escalón. Y ahora la venida del Señor para el día postrero está prometida por la iglesia del Señor Jesucristo, que es esa escalera que vio Jacob. Y por cuanto estaba Dios en la parte alta de la escalera, el cumplimiento de la segunda venida de Cristo es para la parte alta del cuerpo místico de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Él viene en y por esa escalera, y será ahí, en esa escalera, en la parte alta de la escalera, en la edad de la piedra angular,
que es la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, que el Israel espiritual ve al Señor manifestado hablándole, y también el Israel terrenal, ahí será que verá a Dios manifestado. Por eso viene por la escalera de Jacob, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora veamos cómo el pueblo hebreo va a ver ahí en esa escalera al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado, revelado, hablándole al pueblo hebreo, al Israel terrenal, como también le hablará primeramente al Israel celestial, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el reverendo William Branham en el 1957, hablando o contestando preguntas, es un culto de preguntas y respuestas sobre el libro de Hebreos. Vean ustedes aquí algo muy importante. En la página 22 y luego la 23 tenemos aquí lo que dice el reverendo William Branham en este libro de citas, que contiene extractos de diferentes mensajes del reverendo William Branham. Aquí en la página 22, el párrafo 176 dice: y allí están esos dos testigos, y cuando ellos atormenten el mundo, eso es lo que viene, con sus predicciones, y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos al arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia. ¿Por quién viene Jesucristo en su segunda venida? Por su iglesia novia. Cuando vean a Jesucristo viniendo por su novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos. Este es Él. Pero Él no viene por ellos, viene por su novia, por su iglesia. ¿Por qué? Porque viene en y a su casa. Sigue hablando más abajo, para no leer mucho. Aquí nos habla también del caso de José, revelándose a sus hermanos. Ahora más abajo dice: la misma cosa, esos judíos van a tener el gran tiempo de batalla antes de la venida. Ahora, de la persecución corriendo otra vez a la patria natal. O sea, de la persecución, los judíos han estado regresando a su tierra, han sido perseguidos en diferentes naciones. Los lleva a ellos como un montón de ovejas otra vez al monte Carmelo, allá. Cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Ahora vean ustedes que Cristo viniendo por su iglesia novia, en su casa, que es la Betel espiritual, su iglesia, la casa de Dios, el templo espiritual de Cristo. Cristo viniendo por su iglesia en el día postrero, en la parte alta de su iglesia, que es la edad de la piedra angular, que es la parte alta de esa escalera que vio Jacob. ¿Será que el pueblo hebreo verá a Cristo? Y ahí será que escuchará su voz, y ahí será convertido a Cristo. 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu. También en la página 2 de este mensaje de citas, verso o párrafo 15 dice:
El mismo Espíritu Santo que cayó el día de Pentecostés está aquí. Está aquí mismo para ustedes. Y el poder del Evangelio volverá a los judíos en ese tiempo. Entonces allí habrá un avivamiento entre aquellos judíos que llevan miles y decenas de miles. Que llevarán miles y decenas de miles, 144,000, al reino de Dios. Serán sellados por el ángel. Y allí mismo, tan pronto como el ángel empieza a sellar a esos 144,000, la puerta de la iglesia gentil es cerrada. Y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos. Y ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo entero. Y el poder de Dios será manifestado entre los judíos. Y eso será Jacob, Israel, hallando al ángel en Betel, en la casa de Dios. Y ahora vean que será por medio de un ángel que estarán llamados, juntados y sellados 144,000 hebreos, como nos dice Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7, verso 2 en adelante dice: aún podemos leer desde el 1, dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, y tenía el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día en que hemos de ser transformados, el día en que nuestro cuerpo va a ser redimido, o sea, nuestro cuerpo va a ser transformado, y entonces tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Eso es la redención del cuerpo, nuestra transformación para nosotros los que vivimos, y para los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos eternos. Y ahora este ángel viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene en este ángel de mensajero para llevar y juntar 144,000 hebreos. Y ahora aquí solamente aparece un ángel para llamar y juntar 144,000 hebreos, pero en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, aparecen los 2 ungidos, que son los 2 olivos, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos son los ministerios de Moisés y Elías para este tiempo final, para el llamado de 144,000 hebreos. Pero aparece en Apocalipsis capítulo 7 solamente un ángel, porque en ese ángel estará el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés y Elías. Ese ángel es el ángel del Señor Jesucristo, que en el día postrero estará en la tierra en la edad de la piedra angular, y Cristo se manifestará en él en la edad de la piedra angular, y Cristo se revelará al pueblo hebreo, y le hablará al pueblo hebreo, al Israel terrenal, como le habló Jacob aquella noche en la parte alta, y desde la parte alta de aquella escalera. De ahora, desde la parte alta de la iglesia de Jesucristo, de esa escalera de Dios, de esa casa de Dios, le hablará Cristo al pueblo hebreo por medio de este ángel, en el cual vendrá Cristo en Espíritu Santo, velado y revelado. Y ahora, por eso es que encontramos que estos ministerios de Moisés y Elías
están prometidos para ser manifestados en este tiempo final. Son los ministerios de los dos olivos que aparecen en Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14. Vean ustedes, y ese capítulo es el capítulo que habla acerca de la iglesia de Jesucristo, en donde está el candelabro de oro con 7 lámparas y 2 olivos, uno a cada lado del candelabro. Y ahí tenemos en el candelabro las 7 lámparas, que son las 7 edades de la iglesia, con sus 7 mensajeros, como las 7 mechas encendidas con el fuego del Espíritu Santo. Y ahora el profeta Zacarías pregunta: ¿qué son esos 2 árboles de olivo? Y luego pregunta: ¿y esas 2 ramas de olivo? Y el ángel le contesta: ¿no sabes qué es esto? Y Zacarías dice: no, Señor mío. Y el ángel le dice: estos son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 11 encontramos que en el verso 3 dice que son estos 2 olivos, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahí tenemos los 2 ungidos, los 2 testigos que están delante del Dios de toda la tierra. Y ahora este ángel con el sello del Dios vivo tendrá la manifestación del Espíritu Santo operando todos estos ministerios y por consiguiente llevando a cabo la obra correspondiente a esos ministerios, tanto en favor de la iglesia de Jesucristo como del pueblo hebreo, y aún también para ayuda de las vírgenes insensatas que pasarán por la gran tribulación. Sigue diciendo, vamos a ver: vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, y así sigue enumerando cada tribu, y 12,000 sellados de cada tribu. Este es el ángel que viene con el sello del Dios vivo para sellar esos 144,000, los cuales él llamará, juntará y sellará. Y ahora en Apocalipsis capítulo 14 los encontramos ya llamados y juntados y colocados sobre el monte de Sión, y con el sello del Dios vivo en sus frentes. Dice: después miré, capítulo 14 del Apocalipsis, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Aquí están sellados y tienen escrito en sus frentes el nombre del Padre Celestial y el nombre del Cordero. Tienen la revelación del nombre de Dios y nombre nuevo de Jesucristo, nombre del Cordero. Y conocerán así el misterio que ellos habían rechazado.
Y entonces ellos conocerán ese misterio de la primera venida de Cristo que fue cumplida en medio del pueblo hebreo y que ellos la rechazaron. Ellos conocerán el misterio en esa manifestación y conocerán también el nombre nuevo para su segunda venida. Pues es en su segunda venida que ellos recibirán esta bendición. Y ahora tenemos la promesa de 144,000 hebreos que van a ser llamados, juntados y sellados por el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Ese es el grupo de 144,000 hebreos que son llamados y juntados y sellados por el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo. Y ahora, donde ellos verán a Cristo manifestado en el día postrero, hablándole el mensaje para el pueblo hebreo, el mensaje que ellos están esperando, ellos lo verán en la parte alta de la escalera que vio Jacob. Lo verán en esa escalera materializada que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que en ninguna ocasión durante esas diferentes etapas de esos escalones de la escalera le habló Dios a Jacob, sino que le habló desde la parte alta de la escalera. Eso también concuerda con Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25, del 21 en adelante, donde dice: pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, le dice Dios a Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿De dónde viene el mensaje de parte de Dios para el pueblo hebreo? Desde el propiciatorio. Y en el templo espiritual de Cristo, el cual durante las 7 edades estuvo viviendo en las etapas que corresponden al lugar santo. Vean, Dios no se dirigió al pueblo hebreo. Dios no habló por ninguno de los 7 mensajeros el mensaje correspondiente al pueblo hebreo, que es el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque para el pueblo hebreo Dios habla desde el lugar santísimo. Y ahora han transcurrido ya las 7 etapas y edades que corresponden al lugar santo, y ahora hemos entrado a la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y cuando
se termine esa construcción del lugar santísimo con las piedras vivas que son los hijos e hijas de Dios, que están siendo llamados y juntados y colocados en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Cuando entre hasta el último, pues se habrá colocado la última piedra del lugar santísimo en el templo espiritual de Cristo, en la casa de Dios. Y así estará completa la casa de Dios, que está compuesta por hijos e hijas de Dios. Esa es la casa de Dios, la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, que componen la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando esté terminada la construcción, entonces será dedicado a Dios ese templo espiritual, esa casa de Dios, y Dios se morará en toda su plenitud. Cristo se levantará del trono de intercesión en el cielo, resucitará a los muertos en Cristo, y a nosotros nos transformará, y entonces la casa de Dios ha sido dedicada a Dios, y Dios se morará en esa casa en toda su plenitud, y ahí se manifestará la plenitud de Dios, y todos nosotros transformados, y Dios manifestándose en toda su plenitud, y ahí el pueblo hebreo va a ver a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo verá manifestado en esa casa de Dios, esa escalera que vio Jacob, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso será Cristo viniendo a su iglesia, viniendo por su novia. Y ellos lo verán y dirán: este es el que nosotros estamos esperando. De eso también habló el reverendo William Branham en el mensaje de los 7 sellos del Apocalipsis, en la página 57, donde nos dice: y vi otro ángel descender del cielo cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ese es Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Recuerden que es el ángel del pacto, el mismo ángel que libertó al pueblo hebreo. Ahora, descendiendo del cielo en Apocalipsis capítulo 10, Cristo el ángel del pacto, Cristo en su cuerpo teofánico, Cristo en Espíritu Santo, es el ángel del pacto. Y ahora Cristo, el ángel del pacto, desciende del cielo. Cristo el ángel del pacto, Cristo en su cuerpo teofánico, desciende del cielo. Y ahora vean, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Viene a los judíos, porque su iglesia ha llegado a su fin. Pero vean, ahora continuando: y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1, este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y ahora el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo teofánico, viene para Israel. Es el mensajero de Israel. Él viene por los judíos. Él viene por Israel. Pero ¿qué sucede? La iglesia del Señor Jesucristo, la casa de Dios, ha llegado al tiempo que está a punto de ser raptada. O sea que antes de ser raptada, la venida del ángel fuerte se hace realidad en la iglesia de Jesucristo. Y por cuanto su iglesia está a punto de ser raptada, Él viene por su iglesia. Y
o resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos y tendrá una manifestación plena en su iglesia, y el pueblo hebreo verá y dirá: este es al que nosotros estamos esperando, porque verá esa manifestación de Cristo en medio de su iglesia, y su iglesia siendo transformada y teniendo esas grandes manifestaciones del Dios Altísimo en el cumplimiento de la visión de la carpa. Entonces el pueblo hebreo se dará cuenta que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está en la parte alta de la escalera, está en la unidad de la piedra angular del cuerpo místico de Jesucristo. Esa escalera es la iglesia de Jesucristo, la parte alta de la escalera es la edad de la piedra angular, y ahí es donde estará la manifestación plena del Señor Jesucristo en el día postrero, cuando se complete hasta el último de los escogidos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y bien, ustedes saben por qué no pudo estar esa manifestación plena de Dios para llevar y juntar a los escogidos del pueblo hebreo en otras edades, porque corresponde a la edad de la piedra angular, corresponde a la parte alta de la escalera que vio Jacob. Y ahora podemos ver dónde hallará Jacob, Israel, al ángel de Betel, al ángel de Jehová que le habló allá en Betel sobre la parte alta de la escalera. Y Jacob reconoció que aquel lugar era terrible y que era casa de Dios y puerta del cielo. Vean cómo por la puerta de esa casa entran al cielo las personas. Cuando reciben a Cristo como su Salvador, Cristo siendo la puerta de esa casa, entran al cielo, porque es puerta del cielo esa casa, porque ahí está la puerta del cielo, que es Cristo nuestro Salvador, y esa puerta está con la sangre de la redención, la sangre del Cordero, tiene la señal de la sangre. Por lo tanto, el que entra por esa puerta entra a una casa que está bajo el nuevo pacto de Dios, y por consiguiente la muerte no puede entrar a esa persona. Tiene vida eterna en su alma. La muerte espiritual, la muerte para el alma de la persona no puede entrar a las personas que están dentro de esa casa, pues están bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios, sangre que está aplicada en esa casa, la puerta de esa casa, y está aplicada en la puerta de nuestro corazón, en nuestra alma. Y ahora podemos ver que bajo un nuevo pacto está esa escalera de Jacob, bajo el nuevo pacto de Dios, bajo el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, está la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, está bajo el nuevo pacto. Dios dijo por medio de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel y otros profetas que Dios establecería un nuevo pacto con la casa de Israel. Y ahora el nuevo pacto es bajo la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la sangre del nuevo pacto. Y ahora vean ustedes cómo la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, está bajo el nuevo pacto, está cubierta con la sangre del nuevo pacto, por lo tanto tiene vida eterna. Cada hijo de Dios dentro de esa casa está con vida eterna en su alma. Ha sido restaurado a la vida eterna. Hemos obtenido un cuerpo teofánico al recibir el don del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y pronto recibiremos un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado.
Todo esto porque hemos entrado al nuevo pacto de Dios bajo la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Él es el Cordero Pascual y Él es el macho cabrío de la expiación. Y por eso es que somos reconciliados con Dios, por medio del sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Toda persona que lo ha recibido como su Salvador y ha lavado sus pecados en su sangre y ha sido bautizado en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, está bajo el nuevo pacto. Ha entrado al nuevo pacto donde entran gentiles y hebreos también. Y entran así a un mismo cuerpo místico de creyentes por un mismo Espíritu, por el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, estando en la escalera que vio Jacob, y nosotros estando en la parte más importante, en la parte alta de esa escalera, tenemos el privilegio de vivir en el tiempo en el cual también el Israel terrenal será despertado y verá esa manifestación gloriosa de Cristo, el ángel del pacto, en la parte alta de la escalera, y desde ahí le hablará al pueblo hebreo, le hablará el mensaje correspondiente al día posterior para el pueblo hebreo. Por eso es que muchos predicadores han tratado de convertir al pueblo hebreo a Cristo y no han podido, porque esa labor le toca al ángel que viene con el sello del Dios vivo. El mismo reverendo William Branham trató de ir al pueblo hebreo para predicarles y mostrarle las señales de Dios, y Dios le dijo, cuando ya estaba en el Cairo para tomar el avión, allí mismo en el aeropuerto para tomar el avión e ir a Israel, el ángel le dijo, no es el tiempo, tiene que ser de acuerdo a la Escritura, no es el tiempo todavía, tiene que ser de acuerdo a Apocalipsis 11. Y el reverendo William Branham estaba en el ministerio de Elías, pero en su cuarta manifestación. Pero el ministerio de Elías que llevará el mensaje al pueblo hebreo es el ministerio de Elías en su quinta manifestación. ¿Y qué será el ministerio de Elías en su quinta manifestación? El reverendo William Branham, en que estuvo el ministerio de Elías, nos puede decir cuál es el misterio del ministerio de Elías por quinta ocasión para llevar el mensaje, el evangelio al pueblo hebreo. En el libro de los sellos, en una de las actividades donde él estuvo contestando preguntas, la pregunta número 11 dice así, y luego la contestación que dio el reverendo William Branham también se las daré. El Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Jacob, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue, yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. ¿Un hombre de qué tiempo? De este tiempo. Y no sería Elías Tisbita, ni sería Eliseo, ni sería Juan el Bautista, ni sería el reverendo William Branham, porque a él le dijo Dios que no fuera a Israel. Entonces será un hombre de este tiempo en el cual estará el ministerio de Elías. El Espíritu Santo estará en ese hombre operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. Sigue diciendo, porque allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Y ahora, ¿dónde dejó el reverendo William Branham
la revelación de los 7 sellos en el sexto sello. El séptimo sello no pudo abrirlo al público. Él dijo, no es el tiempo todavía. Así como no era el tiempo para el reverendo William Branham de ir al pueblo hebreo, tampoco era el tiempo para el séptimo sello ser abierto al público, ser dado a conocer el misterio del séptimo sello. Pero miren ustedes lo que es el misterio del séptimo sello. Y lo que abre el misterio del séptimo sello es la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, el cual viene con un librito abierto en su mano, con el libro de los 7 sellos abierto en su mano. Viene el ángel fuerte, Cristo, el Espíritu Santo, viene y clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces. Ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham acerca de estos 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, en la página 128 del libro de los sellos, página 128, dice, a la mitad de esa página dice, ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. La fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados, depende de lo que esa voz o esas voces, esos 7 truenos hablaron. Y es la voz de Cristo, clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces. Y ahora, el misterio contenido en estos truenos, siendo revelado, siendo hablado, es el misterio del séptimo sello. El misterio del séptimo sello es el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y ese séptimo sello, vean lo que es. La página 469 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham, y notaron que dije que uno de esos ángeles, cuando dice uno de esos ángeles, se está refiriendo a los ángeles que aparecieron aquí, retratados en esta revista, la revista Life, o sea, la revista Vida. Ahí aparecieron los ángeles, ahí están los ángeles de las 7 edades, y hay otro ángel diferente a los demás ángeles. Y ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado tres a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando yo desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. Y ahora vean ustedes un ángel. De estos ángeles que aparecieron aquí, es el que tiene el séptimo sello. Y así como para cumplirse lo que está en los sellos relacionados a las 7 edades, tuvieron que ser manifestados estos ángeles de las 7 edades, tuvieron que ser manifestados cada uno en cada edad, en carne humana, para que el misterio del séptimo sello sea cumplido, sea materializado. Tiene que ese ángel ser manifestado
en carne humana. El ángel que tiene el séptimo sello tiene que venir a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Y entonces tendremos el séptimo sello en medio de la iglesia, en la parte alta de la escalera. El séptimo sello es la venida del Señor, la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. Y ahora Él ha estado en su iglesia de edad en edad, manifestado en el ángel mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad. Y sube de las 7 edades a la edad de la piedra angular, donde estará manifestado, velado y revelado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y cuando haya llamado y juntado a todos sus escogidos por medio de esa manifestación a través de su ángel mensajero, entonces habrá completado su cuerpo místico de creyentes, habrá completado su casa, la casa de Dios, y entonces Él tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Ahora recuerden que antes de cumplirse estos sellos, antes de ser abiertos estos sellos y conocerse el contenido de ellos, es cumplido el programa que hay en esos sellos. Por eso de etapa en etapa se ha estado cumpliendo en la iglesia del Señor Cristo lo que está en esos sellos del Apocalipsis, de ese libro sellado con 7 sellos. Por eso cuando el reverendo William Branham habló del primer sello, ya era historia lo que estaba allí. O sea que primero tiene que ir cumpliéndose lo que está contenido en esos sellos, para que luego Cristo tome el título de propiedad y ya la historia estará. Toma el título de propiedad, el libro de la redención donde están nuestros nombres escritos. Él antes tiene que llamar y juntar las personas que están escritas en ese libro de los 7 sellos, que es el libro de la vida del Cordero. Y de etapa en etapa, de edad en edad, en la manifestación que Cristo ha tenido en Espíritu Santo en cada ángel mensajero, ha estado llamando y juntando a sus escogidos. Ha estado llamándolos por sus nombres, porque Él tiene el título de propiedad donde están los nombres de esos escogidos. Él dice que llama a sus ovejas por su nombre. Eso es lo que ha hecho de edad en edad. Por lo tanto, las ovejas han respondido a su llamado, han escuchado la voz del buen pastor, porque sus ovejas conocen su voz, conocen al buen pastor y conocen su voz. Por eso oyen la voz del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Siguen a Cristo, seguimos a Cristo en la edad que nos toca vivir, como siguieron a Cristo en la edad que les tocó vivir los escogidos de cada edad. Y ahora encontramos que está a punto de completarse el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, para luego Dios hablarle desde su casa, desde su iglesia, desde la parte alta de su iglesia, desde la edad de la piedra angular, hablarle al pueblo hebreo y llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y entonces se cerrará la puerta de los gentiles. Es un misterio, y por eso es que no se puede hablar más claro de lo que hemos estado hablando
para que no sea interrumpido el programa que hay en ese misterio divino. Veamos un poco más la página 128 del libro de citas, donde están diferentes extractos aquí de los mensajes del reverendo William Branham. En el párrafo 1143 dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. ¿Qué es el séptimo sello para la iglesia? La venida del Señor. ¿Qué es la séptima trompeta? ¿Y qué está bajo la séptima trompeta para Israel? La venida del Señor con sus ángeles, con los dos olivos. En la página 129, párrafo 1150 dice: ahora tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Y ahora vean ustedes cómo bajo el misterio del séptimo sello son llamados y juntados los escogidos de la iglesia de Jesucristo del día postrero. Y bajo el misterio de la séptima trompeta son llamados y juntados los escogidos del pueblo hebreo. Y ahora vamos a ver más claramente este misterio. Esta es la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Esa es la trompeta de Dios, o gran voz de trompeta de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 al 17, y Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 58. Ahora dice en la página 130, párrafo 1164, porque recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, o sea, los que han muerto, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y ahora, la séptima trompeta y el séptimo sello son una cosa: la venida del Señor. Ese es el misterio ahí contenido bajo el séptimo sello y la séptima trompeta. Séptimo sello, la venida del Señor para la iglesia en la parte alta, la edad de la piedra angular, y la séptima trompeta para el pueblo hebreo es los ministerios de Moisés y Elías, que vienen en el día posterior en la venida de Cristo con sus ángeles. Y Cristo en ese Santo en su ángel, ungiendo a su ángel, operará los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Y ahí tenemos los tres grandes ministerios prometidos para ser manifestados en el día posterior para el llamado de los escogidos de Dios de entre los gentiles, para completar la iglesia del Señor Jesucristo, y para el llamado del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y todo esto estará y será visto por el Israel celestial y por el Israel terrenal. ¿Dónde? En Betel, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, donde en tipo y figura Jacob halló al ángel en Betel en sueños, lo cual
para el día postrero, es figura de la forma en que tanto la iglesia de Jesucristo, que es el Israel celestial, como el pueblo hebreo, 144,000 hebreos, que son el Israel terrenal, hallarán al ángel de Betel, al ángel de Jehová, hablándole al Israel terrenal, pero antes al Israel celestial. Y el ángel de Jehová, el ángel de Betel, es el mismo Cristo en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical. Y es el mismo ángel fuerte que desciende del cielo en el día postrero, en Apocalipsis capítulo 10, con el librito de los 7 sellos abierto, para entregarlo a un hombre que se lo coma, para que se haga carne en ese hombre, ese libro. Vean el librito que nadie podía en el cielo abrir, ni siquiera mirar. Ahora Cristo lo toma en el cielo, lo abre y lo trae a un hombre, lo trae y lo entrega a un hombre para que se lo coma. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el misterio de Cristo dándole este librito a un hombre para que se lo coma? Vamos a ver lo que dijo el reverendo William Branham en el mensaje tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad. Página 85, dice, noten, Dios le dijo al profeta, come el rollo, en el Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, él le dijo, come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Ese es el arca, la palabra de Dios. Y ahora podemos ver cómo será que Dios le hablará de sobre el arca del pacto, de sobre el propiciatorio al pueblo hebreo. Porque el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, viene con el librito abierto en su mano, lo entrega a un hombre que será el profeta que él tendrá en el día postrero, en su iglesia en la edad de la piedra angular, el cual es el ángel del Señor Jesucristo. Lo entrega ese librito para que se lo coma y se haga carne en él, ese título de propiedad. Y luego vean ustedes cuál es el propósito, porque con este librito en la tierra tiene que venir la restauración de todos los hijos e hijas de Dios. Tiene que venir la transformación nuestra, como la resurrección de los muertos en Cristo. El título de propiedad que Adán tuvo, y por cuanto pecó Adán y Eva, entonces Dios tomó el título de propiedad, el libro de la redención, y Cristo haría intercesión por todas las personas que están escritas en ese libro, libro de la vida del Cordero. Y luego lo traería, lo entregaría a un hombre para que se lo coma. El librito que nadie ni podía mirar en el cielo y que nadie podía abrir ni leer, ahora Cristo, el cual podía, porque era el único digno, lo toma, lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra abierto y se lo entrega a un hombre para que se lo coma. El propósito de traerlo es entregarlo a un hombre para que se lo coma, a un profeta. Lo entrega a su profeta final para que se lo coma, para que se haga carne en él ese título de propiedad, se haga carne en él la palabra. Y entonces tendremos la palabra, el verbo, en medio de la iglesia de Jesucristo, en medio de la casa de Dios, en este tiempo final. Y ahora vean lo que estará haciendo ese que se comerá ese librito. Capítulo 10, verso 8, todo eso fue reflejado allí en Juan el apóstol, comiéndose ese librito. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cómo viene la profecía final? ¿Cómo viene el mensaje profético para pueblos, naciones, lenguas y reyes en el día postrero? Viene por medio del profeta mensajero del Señor Jesucristo del día postrero, que recibe este título de propiedad, el libro de los 7 sellos, y se lo come. Será dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Dulce porque no hay nada más dulce que la palabra de Dios. Es más dulce que la miel, dulce como la miel. Dice aquí, Cristo es del pacto que será en la boca de aquel que se lo va a comer. Pero en el vientre será amargo. ¿Por qué? Por causa de los sufrimientos, pruebas, problemas y luchas y persecuciones que conlleva ese ministerio con ese mensaje profético, producto de ese librito que se ha comido. Porque en ese librito está todo lo que sucederá, todas las cosas que han de suceder. Y con ese mensaje profético final, ese ángel del Señor Jesucristo que se come ese librito, estará dando a conocer las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. Las que sucederán a la iglesia del Señor Jesucristo, las que sucederán con el pueblo hebreo, las que sucederán con las tribus de fatuas, las que sucederán con el mundo entero. Toda la revelación divina para el día postrero la tendrá el que en el día postrero recibe y se come ese librito abierto que Cristo, el ángel del pacto, trae a la tierra. Y también el poder que tienen los 2 olivos en Apocalipsis capítulo 11 es a causa de ese librito que se ha comido el profeta mensajero, al cual Cristo le entrega ese título de propiedad para que se lo coma en el día postrero. Todo está reflejado allá en el tiempo de Juan y en Juan cuando tomó y comió aquel librito. Por eso después viene, después de Apocalipsis capítulo 10, en donde se come el librito Juan, tipo y figura del ángel del Señor Jesucristo que se comerá ese librito, y luego recibe la orden de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Luego Apocalipsis 11 vienen las profecías. Apocalipsis 11 tenemos ahí los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, operando en el día postrero para traer las profecías sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora el misterio está ahí, en el que se come ese librito, que es el ángel que viene con el sello del Dios vivo, el ángel del Señor Jesucristo. Es un misterio grande, pero es un misterio que en su manifestación será tan sencillo todo, que algunos no podrán darse cuenta que en medio de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo, está el ángel del Señor Jesucristo, para Cristo a través de él manifestarse y darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y llamar y juntar a los escogidos de Dios del día postrero y completar así el cuerpo místico de Cristo. Los escogidos de Dios del día postrero estarán escuchando la voz de Dios desde la parte alta de la escalera, desde la edad de la piedra angular,
que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y Cristo, el ángel del pacto, estará en su ángel mensajero hablando y llamando y juntando a sus escogidos del día posterior con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y ahora, ese algo evangélico sonando es la predicación del Evangelio del Reino por medio de Cristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero. Y así es como la misma voz que llamó a Lázaro del sepulcro y la misma voz que llamó a las personas a venir a él, es la misma voz que en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 llama a su iglesia a subir. Esa voz de trompeta, la voz de Cristo, que dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora al subir, ¿dónde vamos a subir? A la edad de la piedra angular, a la parte alta de la escalera que vio Jacob. Y ahí, entonces estaremos escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora vean ustedes, Cristo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, ¿después de cuáles? Después de las que han sucedido durante las 7 etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo va a darnos a conocer estas cosas que deben suceder pronto en el tiempo final? Sencillo. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante está la respuesta. Aquí está la forma en que Cristo estará hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor Jesucristo, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que Jesucristo revela a su iglesia todas estas cosas que han de suceder pronto. Cristo estará en el Espíritu Santo velado y revelado en su ángel mensajero, como estuvo velado y revelado en cada ángel mensajero en cada edad pasada. Ese es el misterio que fue manifestado en cada edad, el misterio de Cristo en cada edad, la manifestación de Cristo en el ángel mensajero de cada edad. Y para el día postrero, el misterio de Cristo en su iglesia será Cristo en su ángel mensajero velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso también dice el mismo Jesús en Apocalipsis 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Cristo. Ese es el enviado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el que recibe de la mano de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el título de propiedad para comérselo y para que se haga carne en él. Ese título de propiedad, ese libro de los 7 sellos. Y entonces profetiza sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, traiga el mensaje profético del día postrero, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora hemos visto el misterio de Jacob hallando al ángel en Betel, lo cual allá, todo lo que sucedió allá es un tipo y figura de lo que estaría sucediendo acá en este tiempo final, en donde el Israel celestial y el Israel terrenal hallarán al ángel de Jehová, el ángel del pacto, en Betel, en la casa de Dios. Betel significa casa de Dios. En Betel, la casa de Dios del día postrero, la casa de Dios del Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor Jesucristo.
Ese es el nuevo templo, el cual Cristo ha estado construyendo. Y es ahí donde el Israel celestial y el Israel terrenal hallan al ángel de Betel, al ángel de Jehová velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero, en la edad de la piedra angular, la parte alta de la escalera que vio Jacob. Hemos visto el misterio de Jacob hallando al ángel de Jehová, al ángel del pacto, a Dios, en la parte alta de la escalera. Y hemos visto cómo todo aquello es tipo y figura de lo que estaría sucediendo en este tiempo final. Y para este tiempo final, nosotros podemos decir, a través de la historia, yo veo que Dios estuvo, el ángel de Betel estuvo en cada edad, Cristo, el ángel del pacto, estuvo en cada edad, velado y revelado en el mensajero de cada edad. Yo lo veo velado y revelado en San Pablo. Pablo decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo vimos velado a través de la historia, lo podemos ver. Eso fue ya cumplido, ya es historia, en cada ángel mensajero de cada edad, en los diferentes territorios donde se cumplió cada edad. Y lo vimos en la última edad de las 7 edades, en la edad de la Odisea, que se cumplía en Norteamérica. Lo vimos velado y revelado en el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo y ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil. Y para el día posterior estaremos viéndolo en la América Latina y el Caribe, en la edad de la piedra angular, velado y revelado en su ángel mensajero. Pero ven ustedes, ninguno de esos ángeles han sido el Señor Jesucristo, ni el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo, ni el octavo tampoco. Son ángeles y mensajeros de Dios, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de salvación. Y son parte del cuerpo místico de Cristo, estos ángeles mensajeros, en los cuales Cristo, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, se velaría y se revelaría de edad en edad. Y para el día posterior podemos ver a través de la historia cómo se ha velado y revelado en cada ángel mensajero y cómo le ha hablado a sus hijos, a todas las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y cómo los ha llamado en cada edad, y cómo se ha cumplido en cada territorio la edad correspondiente a cada territorio. Y ahora la bendición nos ha tocado a nosotros en la América Latina y el Caribe. Tenemos la bendición más grande prometida por Dios en toda la Biblia. Tenemos la bendición más grande de la etapa, edad y dispensación, mensaje y mensajero y pueblo. Y esa bendición nos ha tocado a nosotros en la América Latina y el Caribe. Y aunque algunos latinoamericanos y caribeños hayan viajado a otras naciones fuera de la América Latina y el Caribe, buscando mejores condiciones de trabajo, condiciones económicas y también otras condiciones, no importa si son escogidos, hasta allá le llega el mensaje también. Y escuchará la voz del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del ángel de Betel, que escuchó Jacob. Y ahora hemos visto cómo es que la voz del ángel de Betel, del ángel del pacto, es escuchada de etapa en etapa por los escogidos de Dios. La misma voz que resucita a Lázaro, la misma voz que en Apocalipsis capítulo 4 nos dice sube acá, es la misma voz que por medio de su ángel mensajero llama y junta
a los escogidos en la edad de la piedra angular. Los sube, los llama a subir y les revela todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Esa es la voz del ángel de Betel, la voz de Cristo, el ángel del pacto, al cual Jacob halló en Betel. Y ahora nosotros lo hallamos, ¿dónde? En Betel, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Y oímos su voz desde la parte alta de la escalera, desde el lugar de la piedra angular. Jacob halló al ángel en Betel. Y yo digo, yo también he hallado al ángel de Jehová, al ángel de Betel. Lo he hallado en Betel, en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular. ¿Y quiénes más? Ustedes también, todos hemos llegado al ángel de Jehová, al ángel del pacto, a Jesucristo y al Espíritu Santo, en la edad de la piedra angular, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Siempre ha tenido un instrumento. Y para ese tiempo final, el instrumento es el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de Jacob, hallando al ángel de Betel. Tenemos el Jacob espiritual, que es la iglesia, y el Jacob literal, que es el pueblo hebreo. Bueno, ambos en ese tiempo final hallarían al ángel de Betel. Y ahora, cuando se complete el programa divino en la casa de Dios y se completa el número de los escogidos de Dios, entonces el Israel terrenal, el Jacob terrenal, entonces verá al ángel de Betel. Hallará al ángel de Betel, ¿dónde? En Betel, en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del ángel de Betel, hallado por Jacob, porque Jacob halló al ángel en Betel. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Y antes de pasarle a Miguel, me acompañan, no están por aquí ahora, ya Miguel les presentó las personas que están viajando con nosotros: mi esposa Erika, mi niña América, la doctora Nelly Fuentes del Perú, que está aquí también, y José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y mientras escuchamos el cántico del hombre que nos transformó, pasará y tendremos a nuestro amado amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Y luego les veré en la próxima actividad, que será dentro de algunas 2 horas, más o menos, nos dice Miguel. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y hasta la próxima actividad. Encontré
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que lo guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gloria a Dios. Estamos muy agradecidos a Dios por este mensaje, esta palabra que nos ha sido traída, donde nuestro hermano William nos ha mostrado todo este misterio de Betel como la iglesia, como una cosa profética ya. Muestra todo un programa, todo un plan. Dios se los mostró a aquel hombre Jacob, que fue la base, que de Jacob salieron los 12 patriarcas. Fue un hombre muy bendecido. Tuvo una bendición aún mayor que Abraham, porque Abraham tuvo un hijo, Ismael, y tuvo a Isaac, uno de ellos. Ismael, la Biblia lo llama un hombre fiero. Isaac fue el hijo de la promesa, pero Isaac tuvo dos. Uno fue un réprobo y el otro, Jacob, fue amado por Dios. Pero Jacob tuvo 12 y todos 12 fueron escogidos por Dios. Así que todos 12 eran simiente de Dios, y fue la base para todo ese pueblo de Israel. Y miren ustedes cómo Dios lo bendijo, cómo tuvo experiencias tan tremendas de poder luchar directamente con el ángel, recibir la bendición ahí del ángel de esa manera tan directa. Fueron bendiciones mayores, como Dios le mostró todo el programa de la iglesia. Le mostró no solamente lo del Israel literal, le mostró lo del Israel espiritual, la iglesia. Le mostró una cantidad de cosas que él, al establecerlas allí como tipo y figura, luego Dios las desarrolló más adelante. Un profeta tremendo. Realmente Dios le cambió el nombre, le trajo un nombre del cielo, príncipe con Dios, porque el ángel mismo fue el que trajo ese nombre. Y podemos ver nosotros pues que un gran misterio en un solo hombre, ese hombre Jacob, que es un tipo de la gracia de Dios. Abraham él representa la fe, Isaac el amor, pero Jacob es gracia. Entonces podemos ver nosotros qué grandes cosas hay dentro de las Sagradas Escrituras en una forma sencilla. Estamos muy contentos por todo lo que Dios nos ha dado en esta mañana
a través de su ángel mensajero. Agradecemos al Señor Jesucristo de todo corazón que haya enviado su ángel para traernos toda esta gran revelación que está dándonos esta luz, dándonos la fe y preparándonos para esa transformación real. Y yo creo que todos a una sola voz podemos decir: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Muchas gracias, hermano William. Dios lo bendiga. Gracias, Dios.